Tu sufrimiento comienza en tu interior. Por eso debes empezar a trabajar tu interior para que ese sufrimiento se calme y encuentre la paz. Bienvenidos un día más a mi canal de acompañamiento y superación personal, Pilar Gómez Suárez. Suscríbete a este canal si aún no estás dentro y te recuerdo que tú no has venido aquí a sufrir, has venido a elevarte. ¿Cuántas personas están sufriendo en este momento por circunstancias muy diversas? ¿Y cuántas personas viven ancladas a ese sufrimiento y no hacen nada por resolver o solucionar el sufrimiento? Porque el sufrimiento tiene solución. Y esa solución se encuentra cuando la persona toma conciencia y se trabaja internamente para que haya un crecimiento personal y espiritual donde encuentres esas soluciones que te calmen y que te den paz. Se sufre porque de alguna manera lo que te está tocando vivir o lo que estás pensando con respecto a algo concreto en tu vida, lo rechazas. Desde el rechazo se sufre. Lo contrario al rechazo es la aceptación, pero del rechazo a la aceptación es un tránsito que los seres humanos debemos aprender a transitar. No es decir, vale, pues lo acepto. Es que la aceptación es tomar conciencia de ello. Es un trabajo donde ya esa circunstancia no te somete, no te domina y no te hace sufrir. Esa es la aceptación, llegar a la paz en esa circunstancia donde tú ya no te dices nada negativo, ni ofensivo, ni tóxico con respecto a esa circunstancia o a lo que te esté tocando vivir. Si tú sigues sufriendo por ese tema que consideras que es el tema más vulnerable de tu vida, es porque tú quieres. Y puede que me estés escuchando y me digas, Pilar, ¿cómo me puedes decir eso? Te digo eso porque si tú sigues en esa circunstancia y la sigues viviendo desde el mismo punto, evidentemente vas a seguir sufriéndola. Pero si tú te abres a recibir y a verla desde otro punto de vista, abrirte a nuevas ideas, a nuevos focos, a nuevas formas, pues te aseguro que esa circunstancia la vas a vivir muchísimo mejor. Te pongo un ejemplo práctico de mi vida para que veas cómo se pasa de un sufrimiento a la paz y la calma. Uno de mis grandes desafíos, que ya te lo he contado en muchas ocasiones si me sigues, si no, te lo vuelvo a contar para que sepas la historia. El gran desafío que a mí me ha hecho sufrir mucho, a mí me daba miedo la muerte, por supuesto, pero nunca había vivido tan trágicamente la muerte de un ser querido. Por supuesto que yo había perdido a mis abuelos, pero es como algo mucho más, se gestiona muchísimo mejor porque sabes que son tus abuelos, que ya son mayores y bueno, pero ¿qué ocurre cuando te toca vivir la pérdida de uno de los seres más vulnerables o uno de los seres más pequeños de la familia? Ahí ya se rompen todos los esquemas y todos los patrones mentales. Ahí ya se produce un desequilibrio total porque todo el concepto que tú tienes de quién debería morir ya se trastocan, ya no entiendes nada. Pierde sentido todo lo que tú tenías en mente. Y ahí, en ese momento, cuando a mí me tocó vivir la pérdida de mi hermana, sufrí mucho, fue un dolor muy grande, un sufrimiento tremendo, porque inevitablemente el ser humano rechaza esos capítulos, rechazamos la muerte de nuestros seres queridos porque nos cuesta decir, ala, venga, vale, ay, qué bien, pues ya le tocaba irse, pues ya está, y te quedas en paz. Eso no es así. Sucede así cuando tú tienes un trabajo interno y espiritual muy fuerte.
Cuando tú tienes este trabajo, tú eres capaz de gestionar una circunstancia así desde una visión mucho más calmada. Pero cuando no la tienes, que en mi caso yo me había trabajado, pero no a estos niveles y no me había expuesto a una circunstancia de este calibre. Cuando me tocó exponerme a esta situación, me vi cómo era tan vulnerable, me vi muy vulnerable, muy frágil, me lo permití, rechacé la circunstancia, obviamente, porque yo decía, es que esto no tenía que haber pasado, si hubiese hecho otra cosa, no tenía que haber pasado, o incluso llegué a pensar, ¿y por qué le ha tenido que tocar a ella? Yo me cambio por ella. Pero todo eso no tiene sentido. Si te das cuenta, no tiene sentido, pero el ser humano busca maneras de cómo poder, qué poder decirse en una circunstancia así. Y yo me decía todo esto. Entonces, claro, después de la muerte de un ser querido tienes que vivir un duelo, que los duelos ya sabemos que son esos puntos de transición hasta que el ser humano se encuentra mucho mejor. Y los duelos son duros, porque tienes que ir dando pasitos cuando tú estás hecha polvo. Entonces tú tienes que tirar para adelante hecha polvo. Y ahí también trabajas tu fuerza de voluntad, tu fuerza interior, y poco a poco pues te vas construyendo y reinventando. Porque claro, cuando tú sufres es porque las creencias que tú tienes, en mi caso, ¿por qué sufría? Porque las creencias que yo tenía no me estaban sustentando ante esta situación. Si yo hubiese seguido creyendo lo mismo, pues no hubiese llegado al punto de calma con el que yo gozo ahora mismo, de donde yo ahora mismo puedo hablar del tema tranquilamente. Lo he aceptado, entiendo todo, he encontrado sentido en esta circunstancia, pero ¿por qué? Pues porque he aprendido a pensar de otra manera, me he agarrado unas ideas esperanzadoras, unas ideas que dan todo el sentido a todo este desafío, a toda esta situación. Y te das cuenta que yo cuando fui incorporando esas ideas conseguí la paz. Pues en tu caso sucede lo mismo. Si tú tienes este sufrimiento y quieres dejar de sufrir, tienes que atravesar tu duelo. Y en tu duelo tienes que tomar acciones hecha polvo, sin ganas, quizá desilusionada, quizá decepcionada, frustrada, pero tienes que seguir. Y cada paso cuenta, cada día cuenta, y todo lo que tú hagas, aunque sea pequeñito, es acumulativo. Una pequeña acción que esté enfocada al bienestar va sumando cada día. Y eso es lo que yo quiero que tú hagas, que vayas tomando acciones pequeñitas para que te vayan sumando y consigas transitar tu duelo hasta que encuentres la calma y la paz en esta circunstancia que te está haciendo tanto sufrir. Pero además, fíjate que mis libros son los compañeros de viaje para transitar estos pequeñitos pasos que son acumulativos y que te hacen estar cada día mejor. ¿Por dónde empezar? Evidentemente cada libro tiene una temática, pero para empezar este crecimiento personal y espiritual te recomiendo Las señales de tu intuición. Lo tienes en mi web www.pilargomesuarez.com. Métete en la web porque ahí te explico todo, ¿vale? Tienes cada libro explicándote perfectamente pues los mensajes de luz que está enfocado el libro, y bueno, pues te recomiendo que comiences con Las señales de tu intuición. Y ese es el cometido, y por eso hoy te ha aparecido este mensaje en las redes para decirte que tu sufrimiento tiene solución y que solo dando estos pequeñitos pasos diarios vas a encontrar de verdad mucha fuerza interna, y vas a encontrar cada día mucho más sentido a todo lo que te está pasando, y lo más importante, te vas a mejorar porque sabes que hay solución y que la solución se encuentra en ese trabajo diario y perseverante hasta nuestro objetivo, que es sentirnos cada día mejor. Espero que este mensaje te ayude, aquí te lo plasmo. Gracias por estar ahí
Y ya sabes, cualquier cosita, cualquier mensaje que me pongas aquí, yo lo leeré y te contestaré encantada. Gracias por tu atención, gracias por tu tiempo. Nos seguimos viendo en los siguientes vídeos. Nos vemos. Chao.